¿Trabajaste? Ahí puede ser, ahí comencé de vuelta. ¿Vale? Mandarle un mensaje al babá. Ahí, ya está. ¿Mejoró ahí, padre? ¿Me escucha bien? Vamos a ver, padre. Vamos a ver, padre. Ahí sí. No, se escucha No, el se retorno. escucha el retorno. Ahí lo escuchamos mejor. A ver ahora. Ahora vamos a ver. Creo que ahí está. Ah, bueno, me asusté, digo. ¿Está bien? Sí, ahí se escucha mejor. Ahí estamos, Pero, ¿no? ¿cómo se llama? Su imagen se ve muy amplificada. Muy grande. Sí, se ve solamente un pedacito de su rostro. Ah, perfecto. Bueno, vamos a tratar de hacer así porque no puedo ver ahora cómo solucionar el tema de esta imagen de acá. A ver ahí, padre. Ahí. No, un poco al otro costado. Ahí. ¿Ahí está bien? Ahí estamos, padre. Perfecto, y se escucha bien. Perfecto. Buenísimo, bueno, solucionado el tema. Bueno, volvemos a comenzar con estos nuevos programas. Ya venimos haciéndolos en la página y vamos a pedir que traten de compartir para poder llegar a mayor audiencia y mover así todo lo que queremos hacer y los proyectos que venimos encarando junto con toda la familia guaraní, los mayores de nuestra familia, con nuestro logo Global Fateyuca que está acá presente, y en este emprendimiento que ya llevamos prácticamente 3 años trabajando en la página y ahora haciendo nuevos emprendimientos, nuevos enfoques y llamando a todos a que se unan, a que compartan, a que se unan también en los programas, que esto está abierto para toda la familia, es para todos. Y como siempre decimos, no hay nada que trabaje solo, sino que todos trabajan en comunidad. Vamos a aprovechar que ya hay gente conectada y vamos a comenzar el programa del año. Y como nosotros hablamos siempre, ¿no?, de ciclos, todo el universo se compone de ciclos, nuestra vida se compone de ciclos, hay ciclos de vida donde festejamos nuestro cumpleaños, ciclos permanentes de aprendizaje, de emprendimientos, de acciones, y nosotros nos manejamos a través de los ciclos energéticos y de vida que son a través de lo que llamamos nosotros tiempos, a través de lo que nosotros llamamos odus, que esos ciclos se marcan, comienzan, tienen un periodo de desarrollo, pero que siempre están en constante movimiento y crecimiento. Que nosotros, como somos Yoruba, nos manejamos a través de un ciclo y de un calendario, que es el calendario Yoruba, y que la importancia que tiene ese calendario porque sigue manteniendo y teniendo todo aquello que se fue perdiendo durante muchísimo tiempo en la humanidad, que fue la pérdida a través del calendario gregoriano, que se fueron perdiendo los solsticios, se fueron perdiendo los tiempos donde se comenzaba la fructificación, el nacimiento, el compartir, la familia, los nacimientos, y todo fue en ciclos, siempre fue en ciclos. Que el calendario Yoruba sigue manteniendo
toda esa función energética dentro de lo que es la humanidad. Y dentro de lo que es el calendario nuestro, nosotros hacemos lo que se hace en Ileife, es lo que se llama sacar el Odu del año. Y hablando de Odu del año, hablando de todos estos ciclos, lo primero que vamos a hablar, o lo que primero que le voy a preguntar a usted, padre, es ¿cuál es la importancia del Odu del año para la humanidad y para las comunidades nuestras? Bien, padre. Siempre es bueno aclarar porque siempre se renuevan las personas que vienen a nuestros programas el entendimiento de qué es el Odu Ifá, ¿no? Para nosotros, aquellos que practicamos la religión de Ifá, Odu es una extensión del Creador, es una extensión de Dios. O sea que todo lo que está creado en el universo, tanto material como inmaterial, está de alguna manera ligado a un Odu Ifá. Nosotros tenemos dentro de Ifá 16 Odu principal, los cuales los Odu principales se combinan entre sí, haciendo con que nazcan otros 240 Odu Ifá en un total de 256 Odu. El Odu Ifá son manifestaciones cíclicas de la existencia. Y lo que nosotros hacemos a través de Ifá es poder conocer y comprender la existencia cíclica en cada etapa de la existencia. Esto es lo que hacen el Baba Arabag Baye junto al Olodum Merinde Logún en Ileife, la posibilidad de conocer el movimiento cíclico universal de lo que está pasando en cada etapa de la existencia, lo que nosotros llamamos de Odum Odu Ifá, que es el año espiritual, el cual Ifá nos va a marcar la posibilidad de darnos muchas herramientas para que podamos comprender todo lo que va a ocurrir durante aquel ciclo, todo lo que va a pasar durante aquella etapa. La gran importancia para la humanidad es tener perspectiva sobre las situaciones de las cuales la humanidad, la existencia, el universo van a pasar durante diferentes periodos, del cual nosotros tomamos desde el primer solsticio hasta el próximo. Entonces, Ifá nos da una herramienta para que podamos entender y comprender todo el movimiento cíclico durante toda la etapa del año. Perfecto, padre. Hablando de movimientos cíclicos, estamos hablando también de información que viene de a través de ese Odu. Odu que en la traducción se dice que es una matriz de información y una matriz de creación constante, porque constantemente está en expansión, haciendo esto una información constante que nos va llegando. Así como dijo usted, que lo que hace nuestro Arabá es sacar y mostrar y definir toda esa información que va a suceder en ese solsticio, o sea, en esa fusión energética y de cambios de tiempos, porque en ese momento nosotros tendríamos que estar interactuando con los cambios de los tiempos, tanto presente, pasado y futuro, y ver así lo que va a suceder en ese año, en ese ciclo, en ese comienzo del solsticio que comienza en el mes de junio, que comienza a gestarse en función de acción de esa información que nos trae ese Odu. ¿Cuál es la particularidad de esa información hacia la humanidad y cuál sería la finalidad de la interpretación de los sacerdotes de esa información que viene a través de ese Odu de año? Bien, padre. Nosotros lo tenemos que mirar siempre el Odu Ifá de una forma colectiva, de una forma individual. De las dos maneras es importante de verlo.
El lodo Odum Agbayé, el lodo Agbayé, que es el lodo de la orientación de Orumilá, de Baba Ifá para toda la humanidad, es un lodo que solamente puede ser sacado por nuestro Arabá Agbayé, que es el pontífice de la religión de Ifá para el mundo, junto con el Olodum Merindilogún, que son los 16 ancianos mayores de Ileifé. Esto yo digo para que se entienda que no es que cualquier sacerdote de Ifá pueda hacer un registro para la humanidad. Un sacerdote de Ifá puede hacer un registro para su país, para su región. Es importante comprender que cada grupo, cada conjunto puede manejar su propio Odum Ifá. Cada babalao, cada olúo puede, junto con su consejo de mayores, marcar un Odum Ifá para su comunidad, para su familia. Y aquel Odum Ifá va a regir toda su comunidad. El Odum Odu Agbayé, o sea, el Odu Agbayé que es regido para toda la humanidad, él viene desde la casa de Orumilá, de la casa mundial de Ifá, a donde está nuestro padre, el Arabá Agbayé, quien es Arolé Orumilá, es el descendiente de Orumilá. Y es de este lugar donde se puede tener el mensaje para la humanidad. Es importante porque nosotros, todos los babalao, todos los olúo y toda la Ifá, recebemos este mensaje, recebemos esta orientación para poder trabajar de forma individual a cada ser humano, para comprender la situación que va a pasar en nuestra región, en nuestra comunidad, en nuestro país. Y toda esa información luego, claro que son realizados diferentes tipos de ceremonias y rituales para poder aplacar las cuestiones negativas que Ifá viene indicando sobre la situación de la humanidad, como también de la existencia, y trabajar la parte de la conciencia humana para que nosotros podamos tener una perspectiva real de cómo debemos actuar, de cómo debemos manejar la situación, de cómo tenemos que trabajar nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra actitud. Entonces, el trabajo que se hace durante todo un año, al tener el conocimiento sobre el lodo Agbayé, nos da la posibilidad de trabajar intestinamente, uno como ser individual, internamente dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, como nuestra comunidad, y comprender las situaciones que puedan venir pasando diariamente a nuestro país o región. Perfecto, padre. Vamos a aclarar un poquito para aquellos que se están conectando, que no están dentro de Camino Ifá, que ven estos programas, para que puedan entender que todo lo que se hace en Ileifé a través de nuestro Arabá es justamente la descodificación de un sistema binario en el cual hay una información que viene en forma energética y al cual solamente a través de ese Odu, del Odu Agbayé, solamente nuestro Arabá tiene las condiciones, digamos, fue formado, hecho, y al ser él el descendiente directo de Orumila, es quien puede llevar al mundo esa nueva etapa, ese nuevo ciclo, ese nuevo comienzo de aprendizaje que viene haciéndose hace milenios. Si bien nosotros venimos tomando en cuenta que llevamos alrededor del año 10.086, creo que es el año nuestro, hay una mayor antigüedad todavía de todo esto que viene haciendo, que viene formando y que viene informando a través de los diferentes Arabá que hubieron, o sea, a través de las diferentes reencarnaciones de esa esencia o esa acción directa de Sirumolé que es nuestro padre Orumila, con esa
acción directa hacia la humanidad a través del Arapa. Lo que nosotros decimos es que todo eso es un aprendizaje para la humanidad también, y un aprendizaje para cada sacerdote, cada sacerdotisa y cada integrante de la comunidad. Pero hay algo que sucede siempre, es que el no tomar conciencia sobre estas descodificaciones, estas formas de interpretar la vida a lo que va a suceder, porque no es una adivinación, porque se nos ocurre o porque el Arabat directamente desde lo superior en esa información, Se padre, trabó. esos evoques se tienen que hacer. ¿Cuál es la acción directa sobre la humanidad? ¿Cuál es lo que...? Porque no todos son IFA. Nosotros sabemos que se hacen esos evoques para poder, como dijo usted, contrarrestar esas fuerzas o negativas o positivas, potenciarlas para nuestra mejor convivir, para nuestra mejor vida, para mejor toma de conciencia, para nosotros evolucionar como seres humanos, como seres de luz, como seres que venimos dentro de la creación divina. ¿Cuál es la finalidad de ese accionar sobre la humanidad? Aquellos que no conocen IFA y sin embargo se está haciendo algo para la humanidad. Es la obligación, el derecho o la acción divina de nuestro Arabá para poder de la humanidad completa. Ahí sale, padre. ¿Se escucha ahí? Ahora. Ahora sí. ¿Cuál es la dinámica hacia la humanidad que está haciendo nuestro Arabá con el conjunto del Merilogún, de nuestros sacerdotes mayores, hacia la humanidad? ¿Cuál es la acción? Siendo que no todos pertenecen o están dentro de la cristiana. ¿Por qué esa acción? ¿Es para mantener la vida? ¿Ahí se escucha? Se está trabando un poco, padre. Sí, es el Ahora internet. sí. La finalidad del accionar de nuestro Arabá en esa fusión del Odu y de los Evo que se realizan para la humanidad, porque no es solamente para la comunidad que está en IFA, sino para la No, humanidad. claro, el primer trabajo dentro de IFA, principalmente, claro que hablando de la imagen de quién es el Arabak Baye, es aseverar la existencia y el equilibrio de la humanidad con la naturaleza, de la naturaleza con el universo. Ese es el trabajo primordial de la UIFA. Y claro que siendo el Arabá la máxima referencia dentro de IFA, su primer trabajo, independientemente de religión, independientemente de la visión de quien profesa IFA o quien profesa otras creencias o quien también no profesa ningún tipo de creencia, es el hecho de que nosotros como Babalao, nosotros como sacerdotes de IFA, tenemos como obligación primaria el equilibrio o trabajar encima del equilibrio de nuestro mundo, el equilibrio de lo que nosotros llamamos de Ileaye. Entonces, todos los ebos realizados dentro del Odu Agbaye es para el equilibrio, el trabajo de la estabilidad, la armonía entre el ser humano y la naturaleza y la armonía entre los habitantes del mundo, tanto del mundo material como de los mundos inmateriales, de lo que nosotros llamamos de Orun, de lo cual ya hablamos en otros programas, que no hablamos solamente de un Orun, sino de diferentes planos ligados al Orun. Entonces, cuando nosotros, estos mundos espirituales también influencian la existencia humana, nosotros trabajamos a través del Eboifa y en el caso del Arabak Baye junto al Olodum Merindilogún,
trabajan para el equilibrio y la estabilidad de la humanidad junto a la naturaleza, junto a la fuerza del universo. Todo lo que se realiza dentro de IFA siempre va a ser visto de una forma macro y de una forma micro. De la misma forma en que el Arabá, una vez por año, trae el lodo Agbayé, cada comunidad de IFA, independientemente de su linaje, independientemente del clan o de la familia que pertenece, también va a buscar un Odo IFA que va a ser orientativo para su comunidad, que va a ser orientativo para las personas que viven y conviven dentro de su comunidad. Y cada ser humano, cada persona que pertenece a IFA, sea esta un Homoifá, sea esta un Awoifá, un Babalao o Ionifá, también una vez por año va a buscar su Odo individual, lo cual nosotros llamamos de Ayodun Ifá, que es cuando la persona, el Awoifá, cumple su aniversario de renacimiento dentro de IFA, para también tener una orientación de transformación, una orientación de potencialización y de mejoría en su personalidad, en su carácter, en sus actitudes y en el medio donde él se desenvuelve. Entonces, la importancia del Odo IFA va desde el Odo Agbayé para toda la humanidad, en una visión de poder mantener el equilibrio y la estabilidad de la existencia, pero también dentro de las comunidades, como también dentro de los pueblos, ciudades y también del ser humano como un ser individual. O sea, para que ver la importancia que tiene el IDAFA, la ceremonia donde se registra el Odo IFA en la vida de un ser humano, en la vida de una comunidad, para una región o para el mundo, como el caso del Odo Agbayé, para poder mantener una estabilidad y un equilibrio en todo lo que existe y lo que va a existir. O sea que el Odo Agbayé va a estar interrelacionado con ese Odo que vaya a salir, con otros Odus que vayan saliendo, tanto dentro de comunidades como de nacimiento o de conmemoración de aniversario de cada babalawo o de cada sacerdotisa también, va a estar siempre interrelacionado dentro de ese accionar del primer Odu que está saliendo del año. Así mismo es, Padre. Todo esto va a ser una relación en la cual uno va a trabajar de forma universal, de forma mundial, de forma regional, de forma comunitaria y de manera individual. Todo eso es un trabajo bastante complejo que tienen que hacer los Homoifá, las personas que viven dentro de la filosofía de Ifá. Ellos deben realizar ese trabajo para poder mantenerse también dentro de un alineamiento en lo cual el ser humano necesita sí o sí para poder estar de cierta forma equilibrado con todo lo que Orumilá ya ha indicado al principio del año Yorubá, para poder también uno entrar en este equilibrio y en este movimiento universal. Nosotros como seres humanos tenemos esta condición de, vamos a decir así, de poder estar ligados a lo positivo y a lo negativo durante todo el año. Y el hecho de poder recibir una orientación sagrada, espiritual y divina que nos indica una perspectiva de mejora, una perspectiva de poder superar, una idea de poder comprender principalmente el ser de una forma individual y luego de una forma colectiva, nos da la probabilidad de tener una mejor vida, nos da la posibilidad de tener un mejor año, nos da la probabilidad de evitar muchos desastres, problemas, dificultades y también ayudar a otras personas en la comprensión de su propio existir. O sea, padre, muchas veces uno se pregunta, ¿no? O por lo menos cuando uno comienza a dar los primeros pasos, ¿qué sucede cuando no da cumplimiento a un, por ejemplo,
a ver qué es lo que tiene que hacer en un nuevo ciclo de vida, en un nuevo ciclo espiritual, tanto individual como colectivo. Ya no está diciendo acá que somos responsables, no solamente de la comunidad, sino responsables de uno mismo, que a su vez va a haber un efecto comunitario. ¿Qué sucede cuando no se cumple con eso cebó, cuando no se cumple con esa parte ritualística dentro de IFA? Lo más importante que nosotros tenemos dentro de IFA es la posibilidad de transformar la expectativa en perspectiva. O sea, nosotros, aquellos que practicamos IFA, tenemos una comprensión de que la gran mayoría de la humanidad vive la vida con una venda en los ojos. O sea, viven el día a día, viven semana a semana sin tener una verdadera comprensión de por qué las cuestiones le están ocurriendo, por qué situaciones complejas tienen que pasar, por qué están viviendo situaciones ligadas a problemas económicos, emocionales, sentimentales, espirituales, de salud. Entonces, nosotros dentro de IFA tenemos la posibilidad de transformar la expectativa de no saber lo que va a pasar el día de mañana, de no saber qué es lo que nos está pasando en el día de hoy, de poder comprender y saber cuáles son las herramientas necesarias que vamos a utilizar para poder superar cada uno de nuestros obstáculos. Desde el Lodo IFA nos va a dar herramientas espirituales a través del EBO, lo cual cada persona cuando lo cumple recibe esta posibilidad, este iré de potenciar las cosas que están ligadas a su destino, como también de transformar aquellas cosas que son negativas. Y también tenemos la posibilidad a través de la orientación de la palabra de Orunmila, que es de comprender si nosotros a través de nuestra actitud, de nuestro carácter, de nuestro accionar, estamos tomando las decisiones correctas en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Cuando el Awoifa, cuando el Babalao o la Yonifa realizan un DAFA, realizan un registro de IFA con las semillas sagradas de Orunmila y no llevan a cabo ni la ceremonia religiosa, como tampoco toman la orientación de IFA, es como que tuvieron ciegos, sordos y mudos perante la sagrada palabra de Orunmila. No prestaron atención. Por eso nosotros siempre decimos, Padre, que el Lodo Agbayé es un lodo que nosotros tenemos que leerlo, aunque sea una vez por mes, repasarlo, comprenderlo, porque él es cíclico y en cada etapa del ser humano él va a estar actuando de una forma diferente. Entonces, no es lo mismo yo haberlo leído en junio que leerlo hoy. No es lo mismo leerlo hoy que leerlo para dentro de 2 meses. Cada situación que yo voy viviendo, si yo comprendo la palabra de IFA, si tengo una interpretación real sobre lo que estoy viviendo en este momento, voy a tener herramientas suficientes para poder trabajar mi ser, para poder ayudar a quien está a mi lado y para poder entender qué es lo que está pasando con la humanidad, perdón, en esa etapa de la vida. Indefectiblemente, de nuestros ciclos de vida o comunitarios están también ligados directamente con nuestro destino. Porque si no hay un cumplimiento, un accionar, un entendimiento, un conocimiento de ese Odu y esa aplicación, nosotros estaríamos dejando de cumplir una parte de destino, porque en sí también queda grabado todo esto hacia un destino, hacia nuestro destino particular y al destino de la humanidad en sí, que vamos a producir que nosotros no cumplamos ciertas partes de nuestro destino principal. Totalmente, Padre, totalmente. Nosotros dentro de IFA creemos que el destino, él tiene una dirección, lo que nosotros llamamos de movimiento cíclico. El destino tiene una dirección y la humanidad como el ser humano suelen o prácticamente siempre repiten las mismas situaciones. Es claro que la visión de IFA
es que esas situaciones sean siempre evolutivas. O sea, nosotros vamos aprendiendo del error de nuestros antepasados y vamos aprendiendo de los aciertos de nuestros antepasados. Nosotros vamos corrigiendo cuestiones ligadas a cosas que ya vivimos en otras vidas y cosas de las cuales nosotros pasamos en esta misma vida. Entonces, el proceso de evolución, de entendimiento, de comprensión del ser humano pasa siempre por una cuestión de vivir y comprender por la experiencia que uno ha recibido. Imagínense, nosotros tenemos la posibilidad de poder contar con la palabra de Ifá, que nos indica y nos da la perspectiva real sobre las cuestiones que nosotros ya vivimos como humanidad, de las cuestiones que nosotros estamos viviendo y de aquello que probablemente va a ocurrir por nuestras propias vivencias anteriores. Y nos da las herramientas para que nosotros lo podamos superar sin tener que cruzar por demasiados problemas, dificultades y conflictos. O sea, el ser humano tiene la posibilidad de la comprensión de su propio destino a partir de la palabra de Ifá en el Odu Ifá, tanto en su Ayodun Ifá, que es su Odu personal, que todo el Babalao, toda la Yonifá, todo el Omoifá, todo el Aoifá debe realizar una vez por año para tener comprensión sobre su propia existencia, como también de la visión del Odu Agbayé, que es un Odu que marca el camino y el manejo de cómo será el proceso evolutivo de la humanidad durante un proceso. Se entiende, papá. El tema también es la interpretación y el trabajo que hay que hacer particular, en el sentido de que muchas veces se habla de Odu y lo que se habla, no, este año no podemos comer choclo o este año no podemos vestirnos de rojo, pero se tiene eso superficial, esos tabúes superficiales, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo en el desarrollo del Odu, tanto del Odu Agbayé como acaba de decir usted, padre, que hay que leerlo periódicamente para seguir interpretándolo, para seguir entendiendo qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que potenciar, qué es lo que tenemos que modificar nosotros particularmente, porque siempre lo enfocamos en el otro y cometemos el error de no buscarnos a nosotros mismos dentro de ese Odu. Nos quedamos solamente con que salió el Odu, hicimos el Evo o tenemos tal tabú. Pero después que pasa un tiempito, nos olvidamos. Y ahí es donde cuando nos damos cuenta que nos sucede algo particularmente y nos encontramos electrocutados por alguna razón que ya sabíamos que no teníamos que hacer. ¿Cuál es el enfoque del Babalao o de la Yonifa hacia sus grupos o sus comunidades que se van haciendo después a una comunidad mayor? ¿Cómo se debe enfocar? ¿Cómo se debe estudiar? ¿Cómo se lo debe interpretar? Si bien hay un libre albedrío, ¿cuál es la forma de direccionar esos odus, ese aprendizaje que vamos teniendo, esas interpretaciones hacia las comunidades? Mire, padre, en primer lugar, qué interesante, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un Odu que comenzó en junio y con seguridad muchas personas ya no se acuerdan ni el nombre del Odu, ¿no? Y nosotros estamos hablando de que nosotros venimos del Orún y muchas veces cuando conversamos con personas que están conociendo Ifá, recién dicen, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo del por qué nosotros cuando llegamos a la IE olvidamos todo lo que nosotros pedimos en el Orún y llegamos aquí y no nos acordamos de nada? Y si no nos acordamos del Odu Ifá que salió en junio, ¿no? Es parte del ser humano, parte del ser humano vivir en una dinámica que te lleva a trabajar diariamente, a avanzar sin prestar atención en el pasado. Y una de las cuestiones primordiales que nos marca Ifá es el tener la impresión, o mantener la impresión, porque la impresión
es lo que te va a dejar marcada la posibilidad de que no vuelvas a cometer el mismo error. Todos somos seres humanos y todos nos equivocamos, pero el vivir dentro del error y volver a golpearte con el mismo obstáculo, esto te lleva a un retraso, tanto espiritual como también evolutivo en la vida. Y esta es una de las funciones de los Babalao y de la Yonifá dentro de sus comunidades, que es el tratar de refrescar la memoria de sus miembros, de su colectividad, para que ellos puedan comprender cada situación que van viviendo. Es importante realizar los rebó, es muy importante realizar el Ebó Ifá, y lo que fue determinado para cada uno de los orixá, porque son las herramientas necesarias e importantes que serán puestas en la mano del ser humano para que él pueda tener realmente posibilidades de avanzar y crecer. Pero también es importante impregnar en la conciencia humana estas herramientas desde la práctica de la conciencia, de la actitud, del accionar y del manejo en la vida. Y esta es una de las grandes herramientas que tenemos nosotros los sacerdotes de Ifá para poder esclarecer nuestra comunidad, para poder darle comprensión y entendimiento y valor a su actitud. Porque el ser humano pasan 2 semanas y ya se olvidaron de lo que ha ocurrido en su vida y siguen adelante en una dinámica que muchas veces no prestan atención en las impresiones. Las impresiones son las que nos marcan y las que nos deben dar enseñanzas para poder avanzar y crecer y evolucionar sin la necesidad de volver a pasar por esas situaciones complejas, difíciles y hasta misma las situaciones que nos dan felicidad y progreso puedan servir como un peldaño para que podamos seguir creciendo. Es verdad, ¿no? Así como habla Lodu Irete Meshi, ¿no? Yo imprimo la primera parte, usted imprima la segunda, que nos habla ahí de Ori y nos habla de Dómara. Nos habla de que esas impresiones que todos los días tenemos que tener nosotros, las vamos grabando en nuestra conciencia y eso va a transcribir, o sea, va a traspasar el comienzo de un nuevo ciclo, o sea, de vida a vida, y va a quedar en nuestro historial, en nuestras vidas que hemos vivido. Es muy importante eso de saber, de poder interpretar, entender y ponernos un poquito cada día a ver y a leer el Odu para poder llegar a ese dinamismo. Yo la otra vez tenía una conversación con ciertos gente que se llega al EP, ¿no? que hacemos charlas, y se habla mucho de lo que, para hacer una acotación pequeña e importante de lo que es la presencia del Odu y del accionar energético del Odu en el cambio de la persona, en la salud de la persona, en la salud de la humanidad, que es donde verdaderamente se hace la presencia de la manifestación de la partícula divina, donde verdaderamente se hace la presencia del Edumare en su acción dinámica a través de Ifá Orunmila. A través de Odu nosotros recibimos una información y un enfoque energético que hace que transforme el ADN, que transforme la parte física, que transforme la parte química, y se habla de esa maravilla que sucede muchas veces en el accionar de esa injerencia de ese Odu, tanto en una enfermedad, tanto en un problema particular, tanto en una acción cotidiana de vida que a veces no encontramos esos enfoques. Por eso la importancia, ¿no?, del Ebó dentro del Odu, de lo que nos marca y de entender que nosotros tenemos que prestar atención constantemente al Odu, al Odu de Leife, que nos habla y nos dice no solamente un conjunto de palabras, sino todo un inmenso universo que está ahí adentro. Solamente hay que sentarse, ponerse, predisponerse y poder empezar a interactuar con eso, que nos va a ir generando un accionar. Nosotros muchas veces, Baba, tenemos conversaciones antes del Odu Albadie, ¿no? Y por lo general en esas conversaciones ya se siente esa manifestación del Odu, porque lo que estábamos hablando se
se manifiesta justamente en el Odu y nos llama la atención. ¿Es que el Odu ya empieza su manifestación antes de ser plasmado en el Opón? Claro, padre, porque en verdad lo que nosotros tenemos en el momento en que el lodo es plasmado es su revelación. Pero el lodo ya a partir del principio de los cambios cíclicos, él ya está plantado. Lo que nosotros recibimos es la información a través de la revelación que Orumilá nos da, que es lo que nosotros siempre enseñamos, que Orumilá es aquel que codificó Odu y Fá, pero Odu y Fá existe por la misma razón que existe el Edumare, por la misma razón que existe el Creador, por la misma razón que existe el universo. Lo que nos entrega Orumilá en nuestras manos es la revelación de todo aquello que va a funcionar, a todo aquello que va a ocurrir, todo aquello que va a pasar, pero desde una visión cíclica, no de una adivinación mágica. Por eso también es un poco complejo para nosotros, aquellos que vivimos en el occidente, porque la mayoría de las personas cuando tienen la información sobre el Lodo y Fá, ellos toman como si fuera un signo zodiacal, lo toman esto como una visión orientativa básica, y es lo que decía usted hoy, el Lodo y Fá es algo tan profundo, tan genuino y tan único, que nos da la herramienta para que podamos seguir avanzando en él durante procesos enormes de nuestra vida. Es la cuestión de que la conciencia esté abierta lo suficientemente para comprender en qué lugar estamos parados y cómo debemos seguir avanzando a través de la orientación y la posibilidad que nos da Ifá de poder evoluir, evolucionar, crecer y avanzar de una manera equilibrada, con estabilidad y principalmente con la seguridad de que el camino ya está allanado. Esto también sirve para aquellas personas que realizaron Ishefá y aquellas personas que realizaron Itefá, porque muchas veces también nosotros cuando nos iniciamos en Ifá, recibimos un Odu Ifá que marca nuestro propio ser, marca nuestro destino, marca nuestro existir. Y si nosotros no estamos pendientes de este Odu durante una vida entera, muchas veces vamos a equivocarnos por no tener o por no haber tomado esta base como algo real. O sea, no podemos pensar que el Lodo Ifá es como una representación zodiacal en la cual nos marca a todos por igual. Como por ejemplo, los que son de Leo son así, los que son de Escorpio tienen estos defectos, estas virtudes, los que son de Cáncer tienen este elemento. No, el Lodo Ifá, él tiene que ser llevado a la individualidad, tiene que ser llevado al ser único, no al ser semejante, parecido, como si fuéramos grupos separados por caracteres o por personalidades o por actitudes, sino desde el ser individual, del ser único, de aquel que es individual y único en todo el universo, no hay nada semejante ni parecido. Este elemento cíclico, fusionado a la individualidad del ser a través de Ori, es la que nos da las herramientas necesarias para que exista la comprensión real, verdadera y única del ser, la verdadera visión de la existencia individual de cada ser humano. Sí, que va a estar ligada a la conciencia mayor, que es la conciencia que expande, que es la conciencia divina de el Edumare. Fíjese qué interesante, ¿no? Todo esto, lo que nosotros vamos tratando de llevarle a nuestros hermanos, a la comunidad, a aquellos que no son de Ifá, que dentro del Odu nuestro, del Odu que salió para nuestra familia, a Guaraní Argentina, que es el Odu Iguaribobé Irearicú, que si vamos a la explicación del Irearicú, que es Ire, si se separa es A, por ejemplo, quiere decir no, y Q,
es muerte. Y lo que sería no ver la muerte o la ausencia total de la muerte. También la explicación de este ID nos habla de la longevidad, de la salud, del hogar, y también nos habla de la protección de aquellos que habitan en ese hogar. La confianza del ser en ese lugar de ese ID, de esa fuerza energética en expansión que llegó el Odu nuestro. Pero acá en el Odu que nos salió, y lo que estábamos hablando recién, Baba, habla de la inteligencia y la memoria. Y usted estaba recién haciendo alusión a la inteligencia y a la conciencia, ¿no? Qué increíble cómo va relacionándose inclusive hasta lo que estamos hablando y cómo va interactuando también con el Odu que salió en nuestra casa. Y habla de hay un proverbio que habla, dice, las hojas de los árboles caídos son fáciles de que se las lleve el viento. Acá habla del conocimiento y de lo que tenemos que hacer nosotros este año con el Odu que sale en proyección a nuestra familia. ¿Podría, Padre, empezar a hablarnos, porque están todos esperando ver el tema del Odu de la familia guaraní, que salió acá en Argentina también? El Odu que vino para nosotros, como dijo usted, para nuestra comunidad guaraní argentina, y claro, para nuestra comunidad guaraní argentina, pero también representada en diferentes países de Sudamérica y Europa, fue el Odu Iwori Bogbe Ireaiku. Ahí se dio vuelta a su cámara, padre. Sí, que me dicen que sale torcido, entonces lo volví a... ¿Me escucha, padre? Tuve que corregir la pantalla, Padre, porque le sale, no sé por qué, pero se dio vuelta. Bien, entonces el Odu que vino para nuestra comunidad es el Odu Iwori Bogbe Ireaiku. Y realmente es esto, o sea, IFA primordialmente orientó a nuestra comunidad en la visión de tener una verdadera y real conciencia sobre lo que nosotros queremos ser, lo que nosotros queremos hacer y cómo nos queremos manejar perante el mundo, perante las personas que vienen en búsqueda de IFA. Entonces pidió mucha responsabilidad, pidió que tengamos mucha coherencia y trabajar en forma comunitaria, tanto en la solidaridad, en la ayuda espiritual, pero también en la comprensión para poder llegar a llevar la palabra de IFA al más gran número posible de personas, ¿no? IFA también a través del Odu Iwori Bogbe nos orientó a que podamos orientar a las personas como también orientarnos a nosotros mismos a manejarnos con transparencia, con verdad, con mucha paciencia y saber respetar la diferencia, ¿no? Respetar a las personas en su diferencia, sea esta por su credo religioso, sea esta por su cultura, sea esta por su clase social, sea esta por su lugar de nacimiento, sea esta por sus elecciones de género. Respetar al ser humano independientemente de sus elecciones. Y Iwori Bogbe también es un Odu que habla de que nosotros tenemos que trabajar mucho más con la inteligencia, trabajar mucho más con la conciencia que con los brazos. No quiere decir que no tengamos que trabajar, pero que tenemos que hacer trabajos inteligentes, trabajos que tengan organización, trabajos que estén realmente orquestados de una manera en la cual nosotros vamos a poder evolucionar y crecer en ellos. No trabajar solamente por trabajar, sino trabajar para poder crecer y hacer el trabajo desde una manera organizada, con estrategia, con planificación, saber a dónde uno quiere llegar, construir un trabajo
sabiendo cuál es cada peldaño que uno quiere subir. No realizar las cosas de forma inértica, donde uno hace porque tiene que hacer, porque tiene que llegar a fin de mes, porque esto va a ocurrir con que el próximo año vamos a encontrarnos en el mismo lugar que estuvimos, de la misma manera que estamos y sin haber podido lograr ningún tipo de objetivo real. Y Fá dice que para lograr objetivos reales tenemos que usar nuestra mente, tenemos que usar nuestra inteligencia, tenemos que tener sabiduría en nuestro accionar, manejar las cosas con criterio y con realidad. Otra cosa también que habló nuestro padre Orumilá a través del Odu y Uoribobé es el de cuidar a nuestra familia, es el de estar más pendiente de nuestros hijos, esposa o esposo, de nuestros padres y hermanos, y tratar de estar en conexión con nuestro núcleo familiar para poder escucharlos, para poder entenderlos, para poder comprender a aquellos que tienen hijos adolescentes, aquellos que tienen los padres ya en edad avanzada, darle más importancia, escucharlos, tener paciencia para escuchar a nuestros ancianos, tener paciencia para entender a nuestros jóvenes, comprensión, valor en la palabra y principalmente entendimiento al escuchar. Aprender a escuchar y saber qué realmente está ocurriendo dentro de nuestros hogares. Y Fá pidió que tengamos mucha atención a la familia, mucha comprensión al valor que representa la familia y entendimiento y comprensión en las etapas de vida de cada persona. Sí, Baba. Acá los pilares fundamentales, ¿no? Que es cuando llega el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría a lo que estamos hoy en el mundo, lo que estamos hoy como seres humanos, ¿no? Seres humanos, que se debe interpretar que somos seres espirituales, energéticos, con un cuerpo físico, el cual venimos a cumplir una función. Y dos pilares fundamentales dentro del Odu y Uoribobé, como decía usted, padre, la inteligencia, pero también hay una función dentro de la memoria. O sea, la inteligencia aplicada no solamente para ser hábiles haciendo cosas o pensando, sino aplicarla en la acción, por ejemplo, en la acción directa de todo lo que vamos a emprender, de todo lo que se vaya a hacer, de todas las sociedades, de todas las funciones que vamos a empezar. Tenemos que utilizar la inteligencia para no volver a chocar con aquellas paredes que son el otro que a veces opina diferente, el otro que no le gusta lo que hacemos, y la inteligencia que nos habla, ¿no? Y acá nuestro padre Orumilá, es aplicarla en la acción de no ir en contra, sino ser sabios como el agua. El agua sortea los obstáculos. O sea, vamos aprendiendo de lo que nos dice el Odu para poder hacer esa aplicación, porque a veces nosotros hablamos inteligente, no, pero yo soy inteligente, me leo un libro, sé matemáticas, no, la inteligencia de la aplicación de ese conocimiento, la inteligencia de la aplicación de lo que estoy leyendo y lo que IFA nos está enseñando a través de todo esto. Y memoria, porque necesitamos reforzar nuestro orí, necesitamos reforzar nuestro cerebro, necesitamos reforzar esas desconexiones que van a haber dentro de nuestra conectividad, dentro de nuestras neuronas, porque es parte también de esa inteligencia y es parte de ese accionar. Y sobre todo cuando yo le decía que del árbol caído, de las hojas caídas del árbol, el viento juega, de todo el conocimiento que vamos aprendiendo, que no lo tenemos que tener guardado, lo tenemos que empezar a compartir, a interactuar, la verdad de uno, la verdad del otro, mi verdad, empezarlas a interactuar, porque acá lo que nos dice, ¿no es cierto, Ifá? Es que tenemos que estar unidos en comunidad y empezar a hacer las cosas
en comunión, en función de, no de uno, de todos, y utilizar esta inteligencia para aquel que pueda desarticular esa unión, poder enfocarlo con inteligencia a entrar dentro de ese camino. Totalmente, padre. Es verdad. Y también entender la palabra de IFA desde la perspectiva individual y colectiva. Nosotros dentro de IFA muchas veces vemos que hay varios IFA que hablan, por ejemplo, de los enemigos. Y uno siempre lo traslada a este enemigo como un ser externo, como otra persona que nos está dañando. Nosotros que tenemos comprensión en IFA, entendemos que ese enemigo, él puede ser una persona humana que por cuestiones de sus propios errores o la propia vida que está llevando trate de ponernos de cierta forma obstáculos, pero también comprendemos que existen enemigos mucho más poderosos que el ser humano, que es lo que nosotros llamamos de Ajogun, y que a través de el Ajogun principal que afecta al ser humano, que es el Enini, puede estar afectando directamente su movimiento, su existencia y su caminar. Entonces, cuando hablamos de enemigos, primeramente estamos hablando de nuestros enemigos internos, de nuestras miserias, de nuestros errores, de los puntos de incoherencia que tenemos entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y muchas veces también el hecho de buscar la culpa o el culpable en el ser ajeno antes de comprender por qué yo estoy en aquella situación. Lo mismo Ifá en este Odu y Oribokbe, él habla de esta parte, de que tenemos que trabajar a través de la superación de nuestros enemigos, que debemos realizar ritual, a tanto es así que pidió que sean realizados rituales para Xangô, para la superación y para la victoria sobre nuestros enemigos. Pero esta superación sobre los enemigos tiene que ver primeramente con superar nuestros enemigos internos, superar nuestras propias fallas, superar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y el principal elemento que tenemos en la superación es la comprensión de que somos seres imperfectos y que necesitamos estar todo el tiempo controlándonos y viendo para qué lugar estamos yendo, cómo nos estamos manejando, cuáles son los puntos que tenemos que trabajar, cuáles son las cuestiones que estamos fallando y qué es lo que nos está llevando a llevar una vida equivocada. Y hasta mismo cuando pensamos que está todo perfecto, el movimiento que estamos haciendo muchas veces nos lleva al fracaso, al error y la equivocación cuando pensamos que tenemos todo sob control. Por eso IFA nos dan las herramientas para que podamos tener la posibilidad de ir allanando el camino de una forma equilibrada. Hay dos coincidencias muy importantes que tiene el Odu Atbayé y el Odu que salió para la familia guaraní en Argentina, que nos habla del cuidado y de la realimentación de Ori. Muchas veces hay cuestiones, como vemos ahora, lamentablemente a veces económicas, que lleva a que eso no sea en un accionar dinámico como lo pide IFA. Pero nosotros tenemos que tomar esa conciencia y decir, muchas veces no nos damos cuenta que podemos hacerlo y estamos haciendo otra cosa y dejamos Ori para después. ¿Por qué? Porque me siento bien, porque estoy bien, porque no creo, porque no, y qué sé yo. Bueno, debemos tomar esa conciencia, porque el Odu también acá nos está indicando las enfermedades que van a venir a través de las desconexiones mentales. ¿Podría hacer referencia a algo sobre esto, padre? Porque está pasando que mucha gente está quedando desconectada hasta en la calle manejando, que es peligrosísimo. Cruzando una calle, estando con sus hijos, no presta atención, sobre todo que nos está acá marcando cuidado con la familia, cuidado con los hijos. ¿Podría darnos un poquito el enfoque de
¿Por qué tenemos que tener ese cuidado y por qué la realimentación que nos pide? Primeramente, Padre, nosotros dentro de IFA creemos que Ori es la divinidad más importante que tiene el ser humano. Es el orixá más importante que debemos cuidar y cultuar, porque es el que nos maneja la posibilidad de la conexión con lo sagrado, con lo divino, con el Creador y con nuestro propio existir. O sea, Ori es el que abre la puerta de conexión, es la llave maestra que nos conecta con Orixá, es Ori que nos conecta con Ifá, es Ori que nos conecta con Egungun, con nuestros ancestros, es Ori que nos conecta con nuestra comunidad original llamada de Beorum, es Ori que abraza y puede tener en consigo la bendición del Iré. Y en este odo, como también el odo Agbaye Jifun, Ifá ya nos indica la necesidad en que la humanidad y las colectividades deben cuidar de la conciencia de sus individuos, deben cuidar de la conciencia de cada ser, porque estamos pasando por un proceso donde las personas están actuando de una forma dinámica, inértica y sin el control de su parte mental, dejando mucho de lado lo que tiene que ver con la parte emocional, afectiva, con el amor, con el cariño, con el valor del respeto, con el valor del entendimiento y la comprensión por la vida. Muchos nosotros estamos viendo, aquellos que llevamos adelante una IBEIFA y cuidamos de la vida de muchas personas, de que las personas viven de una forma inértica, o sea, hacen las cosas ya de una forma mecánica, viven por el dinero, viven para tener posesiones y dejan de vivir. Nosotros siempre decimos que la mayor bendición que tiene el ser humano es la vida, es poder existir, es poder haber venido a este hermoso y único mercado para poder estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con la humanidad. Pero una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir. Uno necesita del trabajo, uno necesita del dinero, uno necesita avanzar, pero todo tiene que funcionar desde una manera equilibrada. Uno tiene que tener momentos de diversión, uno tiene que tener momentos para la familia, uno tiene que tener momentos para uno mismo y uno tiene que dedicar su vida al trabajo de una forma equilibrada y que uno sepa realmente por qué motivo lo está haciendo, por qué motivo está realizando aquel trabajo. Por eso IFA orienta a tener organización, estrategia, planificación y control para que uno pueda vivir bien. Lo que vemos hoy en día en la gran mayoría de las personas es que las enfermedades entran por el bloqueo mental, donde el ser humano cierra la puerta totalmente de su propia conciencia o abre la puerta totalmente de su conciencia, sea un extremo o el otro, esa persona va a vivir de una manera desequilibrada. Es por esto la necesidad que IFA indica que este es un ciclo donde uno tiene que cuidar mucho de su Ori, porque Ori que nos va a alinear nuestra conciencia. Es Ori el que nos va a dar la posibilidad de tener una expansión, un entendimiento y una comprensión sobre nuestro existir. Es Ori el que nos va a dar el equilibrio. Es Ori el que nos va a dar la estabilidad, tanto emocional, la cual hoy en día también es muy como también espiritual, una conexión directa con nuestro Ori de una forma equilibrada y estabilizada es primordial e imperiosa en el día de hoy. Sí, padre, y hablando de esa funcionabilidad, ¿no? de la funcionabilidad de los sacerdotes y sacerdotisas, que es el despertar de las conciencias, no la obligación del despertar, sino la orientación al despertar de las conciencias, de esos Ori, nos indica mucho, y lo que viene indicando también el audio Payé o Fundí y el audio que sale acá para la comunidad nuestra, en Argentina, la juventud.
la violencia que se está generando en la juventud, la violencia que está viendo en la juventud. Y nos indica Caifás prestar mucha atención en nuestra comunidad como en toda la juventud que nos rodea. Está totalmente desorientada, dormida, sus conciencias totalmente obnubiladas hacia la vida, hacia lo que es la vida. Acá Caifás nos insta a hacer todos estos grandes cambios con la juventud. Hoy vimos casos en la televisión de la justicia, ¿no? Condenando a estos chicos que mataron a otros chicos, pero no solamente mataron a ese chico, sino que se mataron ellos mismos también, mataron a su familia. ¿Cuál es el proceder nuestro que debemos hacer para la comunidad, enfocándonos hacia la juventud y poder ayudar hacia la juventud externa que no está dentro de nuestra comunidad? Primeramente, Padre, nosotros tenemos un trabajo muy grande ligado a los jóvenes, chicos y adolescentes, porque estamos en un proceso de la humanidad donde hay cosas hermosas, ¿no? Cosas que nos han entregado la evolución humana, de tener hoy en día la posibilidad, por ejemplo, de comunicarnos a través de un celular, de poder estar conectado con miles de personas, pero estos elementos llevados al extremo traen muchas complicaciones, principalmente para los chicos y adolescentes, que hoy están en una situación prácticamente de liberalismo, de libertinaje, y que sin el control y el cuidado de los padres, abuelos y familiares, están realmente en una situación de bastante peligro. Porque no es que antes no ocurría, no es que antes no pasaba. Nosotros hemos visto situaciones semejantes durante varias etapas de la humanidad, pero hoy en día se torna como algo hasta tomado como algo normal. Y esto es lo que no se puede pasar, de que nosotros tomemos ese tipo de situación como algo natural. Tenemos que tener nosotros la responsabilidad de la educación, la responsabilidad del crecimiento y de la comprensión de nuestros chicos, porque son ellos los que van a seguir después, son ellos los adultos de las próximas generaciones. Entonces, nuestra labor es prepararlos para una vida de la cual ellos puedan tener un equilibrio, una estabilidad en su accionar, en su actitud, en su carácter y su personalidad. Porque cuando pasa algo como ocurrió con estos chicos, uno lo que ve, ¿no?, de la comunidad es la sed de venganza, es mucha persona con odio por lo que ocurrió, pero pocas personas viendo que esta situación podría haber sido evitada desde la educación, desde el cuidado y desde también de la parte del Estado de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Es esto lo que nosotros dentro de IFA tenemos, la posibilidad de ayudar a las personas antes de que ellas cometan algo tan horrendo, tan complejo, porque como dijo usted, lo han quitado la vida a un chico que tenía un futuro impresionante, pero han destruido a muchas familias, se han destruido su propia vida y ha creado un ambiente de venganza, de dolor, porque hay mucha gente que también siente dolor, pero un ambiente masivo de venganza y de odio que tampoco es positivo. Nosotros también vimos el otro caso del niño que fue asesinado por sus padres, de lo cual también uno lleva a pensar de que hoy en día estábamos en un extremo donde el feminismo, los accionistas de género actuaban de una forma muy extrema, y hoy en día hay un ataque a todas las personas que tienen una elección diferente, y se termina de cierta manera todas las personas yendo de un extremo al otro, yendo de una punta a la otra, directamente no mirar y no ver la situación, al querer
venganza, odio y bronca. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio porque la humanidad necesita ver las cosas desde una perspectiva real. Y esta es una visión que nosotros a través de IFA buscamos. Las personas que cometen un crimen deben pagar por ella. Las personas que cometen un asesinato deben pagar con el peso de la justicia. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? A nosotros como ser humano, ¿qué nos queda? ¿Solamente el odio, la venganza? No, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber comprensión. Tenemos que comprender que esto no ocurrió de una forma aislada. Esto está pasando, esto está pasando. Y nosotros como comunidad religiosa tenemos que estar alerta con nuestros niños, adolescentes y con nuestras familias. No podemos cerrar el ojo creyendo que estas situaciones pasaron porque se hicieron virales. Pasa todos los días, con héteros, con homosexuales, con personas de otro género, con adolescentes, con adultos y con ancianos. Tenemos que estar alerta. Sí, padre, y hablando sobre todo de lo que nos marca el ODU, de la proyección y del trabajo que hay que hacer, muchas veces es muy difícil aprender a ser padres, muchas veces es muy difícil aprender a ser hijos, muchas veces es muy difícil aprender a querer, porque muchas veces no procesamos el amor, ese amor que viene en cada odu, ¿no? Que viene directamente desde la matriz general, de donde nació toda esa creación, de que viene de Edumare hacia nosotros, ese amor que a veces no nos destruye porque es el amor que tiene por esa creación, y que muchas veces nosotros no lo sabemos ni expresar, ni entender, ni conectar. Por eso la Albea Guaraní Argentina está en todo ese proceso, ¿no? Como dice acá Lodu, de poder llevar programas donde se habla de la conexión, del entendimiento, del aporte, no solo religioso, filosófico, psicológico, y que a partir de ahora, de paso lo digo porque si no me voy a olvidar, porque estoy con el tema de memoria, va a haber un número ahora en nuestra Albea Guaraní Argentina, que vamos a tener un WhatsApp, que lo vamos a pasar por los programas, que lo vamos a pasar directamente para poder, si bien hoy aprovechamos su conocimiento, padre, y lo estamos explotando al 1000 por 1000 y no estamos contestando, vamos a contestar a través de ese WhatsApp y vamos también a interactuar con aquellos que necesiten aprender a ser papá, a ser mamá, a entender a esa juventud, porque es muy difícil hoy en día ponernos en esa situación. Y yo siempre, cuando hablo con los padres y cuando hablo con los hijos, le digo que yo tuve que aprender cuando estudiaba magia para los chicos, que es muy difícil hacer magia, tuve que aprender a ser un chico. Y hay que aprender, hay que estudiar, hay que interactuar, y tenemos que bajar al mundo de ellos. Y es muy difícil, porque hay que aprender, ser un grande, a ir a ser ese chico, para que nos preste atención, para poder producir un efecto sobre ellos, ya sea mágico, en ese momento algo alegre, pero lo mismo tenemos que hacer con la juventud nuestra. Tenemos que acercarnos a nuestros sacerdotes, a nuestra mamá, a nuestros papás, los mamás y la papá, con esos hijos que si hay algún tema por falta de entendimiento, de conocimiento, de comprensión, porque a veces vivimos vidas tan diferentes a las de hoy, que no entendemos lo que está pasando con ese chico que nos puede estar hablando y nos puede estar diciendo que necesita una ayuda, que necesita hacer un cambio en su vida, que necesitamos entender ese cambio. Eso es lo que nos dice el ODU nuestro, el ODU que salió para nuestra EDB. Cuidar a nuestros hijos es conectarnos con ellos, estar siempre presente con ellos, tomarnos el tiempo, así como cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo de estar con nuestras comunidades o la atención de alguien, necesitamos también estar con la atención de nuestra familia, que es lo principal que habla acá el ODU, el cuidado de la familia, y la familia integra madre, papá, hermanos, hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y cerrando ahora, padre, porque ya se nos fue bastante el horario y usted tiene que descansar,
el tema, padre, para que podamos hacer así un cierre, ¿qué nos dice usted para poder empezar a enfocar el pensamiento hacia nuestra comunidad y hacia la comunidad de todo el mundo? Denos una orientación. Mire, padre, nosotros hoy el tema es el lodo IFA, y lo que usted decía recién, nosotros, claro, que como practicantes de IFA, como sacerdotes de IFA, nuestra orientación es que todo aquel que tenga la posibilidad de buscar un sacerdote, de buscar un babalao, de buscar una Yonifá, de realizar una consulta oracular a través de IFA para poder tener la comprensión, el entendimiento, tanto personal como familiar. Si ven que sus hijos, su familiar está pasando por una situación compleja, procurar IFA, procurar Orumilá para tener como herramienta un registro que le dé la posibilidad de comprender profundamente por qué esta persona está pasando por esto. Nosotros dentro de IFA buscamos encontrar el núcleo, la raíz del problema para poder sanar no solamente lo que la persona está viviendo en aquel momento, no la situación que ella está pasando solamente, sino también lo que está ocasionando aquel problema. Entonces, no hay herramienta más profunda, más real, más certera y más completa que un registro de IFA, que te puede dar la posibilidad de comprender la situación que estás viviendo, comprender el motivo de lo que está pasando y tener la posibilidad de tener las herramientas, disculpe la redundancia, para poder solucionar la cuestión, para poder sanar, para poder mejorar su vida. Entonces nosotros, como comenzamos hoy el programa hablando sobre la gran importancia del lodo IFA de forma universal y mundial a través del lodo Agbayé, también la gran importancia del registro periódico, también la gran importancia de la consulta oracular periódica para poder comprender, para poder entender y así entonces superar las cuestiones que nos afligen, las cuestiones que nos bloquean, las cuestiones que no nos dejan crecer y evolucionar. Yo, como orientación de vida, siempre digo que IFA es la posibilidad más pura de poder comprender el ser y de poder darle a él las herramientas que él necesita para poder avanzar. Ashe, babá. Ashe, padre querido. Ashe, bueno, vamos cerrando ya el tema de hoy, que la verdad que podríamos seguir hablando bastante más, otros programas. Vamos a decir que a partir de ahora todos los videos que salen de los programas van a pasar directamente al canal YouTube para poder expandir más. Y la página va a estar abierta para toda la comunidad, para los que quieran, por ejemplo, que tienen festivales, que tienen fotos, que quieren publicar. Lo único que tienen que hacer es mandarnos por un WhatsApp, por el privado, decir quiero publicar y darnos su autorización para que quede registrado, porque el canal se ve por todos lados. Nuestro Face se está expandiendo por muchos lados. Entonces hay que tener la autorización de cada uno. Cuando hay festivales, cuando hay proyectos, todo lo que sea el Bea Guaraní, se puede colocar todo. Y información que vamos a ir agregando día a día dentro de la página. Entonces, para que no se hace todo un barullo, vamos a hacer información vivos por la página y vamos al canal YouTube, donde van a quedar grabados los programas para que los puedan ir viendo y se vaya expandiendo. Comienzan los nuevos también, programas. Padre, sí. Y también invitarle a todos, ¿no? Para que también participen, que compartan, Claro que sí. que traten de compartir lo máximo posible de los programas para que ellos puedan ser vistos por más personas, para poder también expandir la palabra de IFA
y que las personas puedan saber que existe una comunidad de IFA en la Argentina y en Sudamérica, una comunidad seria que está trabajando de forma directa con todo aquel que se acerca en búsqueda, sea de una ayuda espiritual, sea del conocimiento de la filosofía o la teología de IFA, a través de los cursos que damos también dentro de la EBEA Orení, con el Centro de Divulgación Cultural Asai Urubá, que dirige la IAI Farayolá, junto también con los sacerdotes de IFA que están distribuidos por todo el territorio argentino, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en Venezuela, en Cuba y en varios países también de Europa como España, Francia y Portugal. Así que todos estamos aquí para servirlos, para atenderlos y para darle a ustedes la posibilidad de tener un mayor conocimiento sobre nuestra religión. Ayer, babá, ayer. Sí, y vamos ahora, el programa de Esencia va a ir los miércoles 21 a 30 y va a haber interacciones con hermanos para que todos participemos un poquito, ¿no? De esa verdad que tenemos todos y poder así empezar a mover más, como diría algún pescador, el espinel. Bueno, Padre, gracias por todo. Aburubo Yevo Yishe, que tenga un bendecido día. Sé que se va a ir a descansar, que tenga unas excelentes vacaciones por ahí. Y bueno, gracias por todo y seguimos adelante con Tuti. Aburubo Yevo Yishe, familia, gracias a todos, amigos, conocidos, hermanos y todos los que están mirando nuestro programa. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. Gracias a todos. Axé.